Al escuchar mencionar Palestina, Gaza o Cisjordania, frecuentemente estos conceptos se entremezclan, generan confusión o se emplean como si representaran idénticas realidades. No obstante, detrás de estas denominaciones existen relatos de límites fragmentados, comunidades separadas y batallas que persisten desde hace más de 70 años. ¿Qué distingue verdaderamente a Gaza de Cisjordania y de qué manera se integran dentro de lo que denominamos Palestina? La clave para comprender uno de los enfrentamientos más intrincados del planeta radica en entender estas distinciones. No se trata únicamente de cartografía o asuntos políticos, sino de existencias humanas, identidades fragmentadas y regiones marcadas por los acontecimientos históricos. Cada territorio tiene su propia historia, sus propias luchas y sus propias esperanzas. Millones de personas han nacido, crecido y muerto en esta tierra sin conocer la paz verdadera. Sus vidas están marcadas por checkpoints, muros, bloqueos y la constante incertidumbre de un futuro incierto. Hoy exploramos el núcleo de Oriente Medio para resolver una interrogante fundamental que ha desconcertado a diplomáticos, historiadores y analistas durante décadas. No te vayas. Si este tema te resulta interesante, dale like y suscríbete para más contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando videos de calidad. El concepto Palestina ha mantenido distintos significados a través de los siglos, evolucionando desde una simple denominación geográfica hasta convertirse en un símbolo de identidad nacional. En épocas antiguas, los pueblos griegos y romanos empleaban Palestina para denominar una zona situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, que abarcaba diversas poblaciones y culturas. Esta denominación deriva de los filisteos, un pueblo marítimo que habitaba la costa mediterránea hace más de 3000 años. Durante siglos, esta denominación no representó una nación soberana, sino una región geográfica poblada por comunidades como los cananeos, filisteos, israelitas, árabes y otomanos. La diversidad étnica y religiosa de esta tierra la convirtió en un crisol de civilizaciones donde cada grupo dejó su huella cultural, arquitectónica y espiritual. Los cananeos establecieron las primeras ciudades-estado, mientras que los filisteos introdujeron nuevas tecnologías metalúrgicas y comerciales. Los israelitas desarrollaron un sistema monoteísta que revolucionaría la historia religiosa mundial. Con el transcurso del tiempo, Palestina formó parte de diversos imperios que se sucedieron uno tras otro, cada uno dejando su marca indeleble en la región. El Imperio Romano no solo controló militarmente el territorio, sino que también introdujo su sistema legal, su arquitectura y sus costumbres. Los bizantinos cristianizaron gran parte de la población y construyeron magníficas iglesias que aún hoy impresionan a los visitantes. La conquista árabe en el siglo VII trajo consigo el Islam y la lengua árabe, que se convirtieron en elementos fundamentales de la identidad palestina. Durante las cruzadas, la región se convirtió en un campo de batalla entre cristianos y musulmanes, dejando un legado de fortalezas, castillos y tensiones religiosas que perdurarían durante siglos. Los mamelucos gobernaron con mano firme desde Egipto, mientras que los otomanos integraron Palestina en su vasto imperio que se extendía desde los Balcanes hasta el norte de África. Cada periodo histórico aportó elementos únicos, sistemas administrativos, tradiciones culturales, arquitectura religiosa y prácticas comerciales que se entremezclaron para formar la compleja identidad palestina. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano colapsó tras siglos de dominio, el Imperio Británico asumió el control del territorio mediante el Mandato Británico de Palestina otorgado por la Sociedad de Naciones.
Este mandato no era simplemente una ocupación militar, sino un sistema de administración internacional que supuestamente prepararía a los territorios para la independencia. Sin embargo, los británicos tenían sus propios intereses geopolíticos y compromisos contradictorios que complicarían enormemente la situación. El mandato británico se caracterizó por una serie de promesas incompatibles hechas a diferentes grupos. Por un lado, la Declaración Balfour de 1917 prometía apoyo para el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Por otro lado, los británicos habían prometido apoyo a la independencia árabe durante la Primera Guerra Mundial. Estas promesas contradictorias crearon un conflicto inevitable que estallaría en las décadas siguientes. Fue precisamente durante este periodo cuando el concepto contemporáneo de Palestina comenzó a consolidarse y emergió el nacionalismo palestino como respuesta tanto al dominio colonial como al creciente movimiento sionista en la región. Los palestinos comenzaron a desarrollar una conciencia nacional propia, diferenciándose de la identidad árabe más amplia. Surgieron periódicos, partidos políticos y organizaciones culturales que promovían la identidad palestina específica. El movimiento sionista, por su parte, aumentó significativamente la inmigración judía a Palestina, especialmente después del ascenso del nazismo en Europa. Esta inmigración no solo cambió la demografía de la región, sino que también introdujo nuevas tecnologías agrícolas, sistemas educativos modernos y una economía más desarrollada. Sin embargo, también generó tensiones con la población árabe local, que veía amenazada su propia supervivencia económica y cultural. Las tensiones entre árabes y judíos se intensificaron durante la década de 1930, con una serie de revueltas y disturbios que presagiaban el conflicto mayor que estaba por venir. La Gran Revuelta Árabe de 1936-1939 fue un levantamiento masivo contra el mandato británico y la inmigración judía, que fue reprimido brutalmente por las fuerzas británicas. Esta revuelta debilitó significativamente el liderazgo palestino y dejó a la comunidad árabe desorganizada y vulnerable. En 1947, cuando las potencias mundiales aún se recuperaban de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la ONU presentó un plan ambicioso para dividir el mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Este plan, conocido como la Resolución 181, fue el resultado de meses de intensos debates y negociaciones entre las potencias mundiales, pero ignoró en gran medida las realidades sobre el terreno. El plan de partición asignaba aproximadamente el 55% del territorio al Estado judío, a pesar de que la población judía representaba solo un tercio del total. Las mejores tierras agrícolas y la mayoría de los recursos hídricos quedaron bajo control judío, mientras que el Estado árabe propuesto carecía de continuidad territorial y recursos económicos viables. El plan fue aceptado por el liderazgo sionista, que lo vio como una oportunidad histórica para establecer un Estado judío, aunque fuera más pequeño de lo que habían esperado. Sin embargo, el plan fue rechazado categóricamente por los líderes árabes y palestinos, quienes consideraban completamente injusta la partición de una tierra que mayoritariamente habitaban. Para los palestinos, la propuesta representaba una legitimación del colonialismo sionista y una violación de sus derechos históricos sobre la tierra. Los países árabes vecinos también rechazaron el plan, considerándolo una imposición imperialista que ignoraba los deseos de la mayoría de la población. La Resolución 181 desencadenó tensiones que pronto se transformaron en guerra abierta. Los enfrentamientos comenzaron casi inmediatamente después de la aprobación del plan.
con ataques y contraataques entre comunidades árabes y judías. La violencia se intensificó gradualmente, con masacres como la de Deir Yassin, que sembró el terror entre la población árabe y aceleró el éxodo de refugiados. Después de la declaración del Estado de Israel en mayo de 1948, comenzó oficialmente la Primera Guerra Árabe-Israelí. Los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak intervinieron militarmente, pero sus esfuerzos fueron descoordinados y sus objetivos contradictorios. Mientras algunos países árabes realmente querían destruir el naciente Estado judío, otros tenían ambiciones territoriales propias sobre partes del mandato palestino. Israel, por su parte, logró consolidar su control sobre gran parte del territorio, expandiéndose más allá de las fronteras propuestas por la ONU. Las fuerzas israelíes estaban mejor organizadas, equipadas y motivadas que sus oponentes árabes. Además, recibieron apoyo logístico y armamentístico de la Unión Soviética y otros países, lo que les dio una ventaja decisiva en el conflicto. Durante esta guerra, Egipto tomó control de la Franja de Gaza, estableciendo una administración militar que duraría hasta 1967. Jordania, por su parte, se anexó Cisjordania, integrándola formalmente en el Reino Jordano y otorgando ciudadanía jordana a los palestinos que vivían allí. Estas decisiones tendrían consecuencias duraderas para la configuración política de la región. Para los palestinos, la guerra de 1948 representó el inicio de la Nakba o catástrofe, un término que se ha convertido en el símbolo de la tragedia nacional palestina. Más de 700.000 personas fueron desplazadas de sus hogares, muchas de ellas huyendo del conflicto con la esperanza de regresar pronto, pero otras siendo expulsadas deliberadamente por las fuerzas israelíes. La aspiración a un Estado propio quedó completamente frustrada, y la sociedad palestina se fragmentó geográficamente. Los refugiados palestinos se dispersaron por toda la región, estableciendo campos de refugiados en Jordania, Líbano, Siria y los territorios controlados por Egipto y Jordania. Estos campos, que inicialmente fueron concebidos como soluciones temporales, se convirtieron en asentamientos permanentes, donde crecieron varias generaciones de palestinos sin Estado. La vida en los campos estaba marcada por la pobreza, la falta de oportunidades y la constante esperanza de retorno. Desde ese momento histórico, Gaza y Cisjordania quedaron separadas tanto física como políticamente, una división que se profundizaría con el tiempo. Esta separación no fue solo geográfica, sino también administrativa, económica y cultural. Las dos regiones desarrollaron dinámicas políticas diferentes bajo la influencia de Egipto y Jordania respectivamente. La Franja de Gaza constituye un estrecho territorio costero de apenas 365 kilómetros cuadrados, ubicado en la costa oriental del mar Mediterráneo, limitando con Israel al norte y este y con Egipto al sur. Para poner esto en perspectiva, Gaza es más pequeña que muchas ciudades importantes del mundo, pero alberga a más de 2 millones de habitantes, convirtiéndola en una de las áreas más densamente pobladas del planeta. La geografía de Gaza ha influido profundamente en su desarrollo histórico y sus limitaciones actuales. Su ubicación costera la convirtió históricamente en un importante punto de comercio entre África, Asia y Europa. Las caravanas que transportaban especias, sedas y otros productos valiosos necesariamente pasaban por Gaza, lo que la convirtió en una ciudad próspera durante muchos siglos. Sin embargo, esta misma ubicación estratégica también la convirtió en un objetivo militar constante. Tras la guerra de 1948, Gaza quedó bajo administración egipcia, pero Egipto nunca la anexó formalmente ni ofreció ciudadanía egipcia a sus habitantes.
Esta decisión política tuvo consecuencias duraderas, ya que mantuvo a los palestinos de Gaza en un limbo legal y político. Egipto estableció un gobierno militar que controlaba todos los aspectos de la vida en Gaza, desde la educación hasta el comercio. La administración egipcia en Gaza se caracterizó por un control estricto y una economía estancada. Los residentes necesitaban permisos especiales para viajar, trabajar o estudiar. La agricultura se limitaba a cultivos básicos y la industria prácticamente no existía. Los refugiados palestinos que habían llegado en 1948 vivían en campos separados de la población local, creando una estructura social compleja y estratificada. Durante este período, Gaza se convirtió en un centro de actividad nacionalista palestina. La frustración por las condiciones de vida y la falta de perspectivas políticas alimentó el surgimiento de movimientos de resistencia. Los fedayines, guerrilleros palestinos, operaban desde Gaza lanzando ataques contra Israel, lo que provocaba represalias israelíes que afectaban a toda la población. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Gaza junto con Cisjordania, la península del Sinaí y los altos del Golán, iniciando una presencia militar que perduraría décadas. Esta ocupación cambió radicalmente la dinámica política y económica de Gaza. Israel estableció un sistema de administración militar que controlaba todos los aspectos de la vida palestina, desde el movimiento de personas hasta la importación de bienes básicos. La ocupación israelí introdujo nuevos elementos en la compleja ecuación de Gaza. Se establecieron asentamientos judíos en diferentes partes de la franja, protegidos por el ejército israelí. Estos asentamientos no solo ocuparon tierra valiosa, sino que también fragmentaron el territorio palestino y crearon nuevas tensiones sociales. Los colonos judíos vivían en condiciones muy diferentes a los palestinos, con mejor infraestructura, más recursos y mayor libertad de movimiento. La economía de Gaza bajo la ocupación se volvió completamente dependiente de Israel. Miles de trabajadores palestinos cruzaban diariamente la frontera para trabajar en Israel, proporcionando mano de obra barata para la construcción, la agricultura y otros sectores. Esta dependencia económica se convirtió en una herramienta de control político, ya que Israel podía restringir el acceso al trabajo como forma de presión. Durante las décadas de ocupación, Gaza experimentó un crecimiento demográfico explosivo. La población se multiplicó varias veces, en parte debido a las altas tasas de natalidad, pero también por la llegada constante de refugiados de otras partes de Palestina. Este crecimiento demográfico, combinado con las limitaciones territoriales, creó una presión insostenible sobre los recursos naturales y la infraestructura. La primera intifada, que comenzó en 1987, tuvo un impacto particularmente fuerte en Gaza. La resistencia popular contra la ocupación se manifestó en huelgas, protestas y enfrentamientos callejeros. Gaza se convirtió en un símbolo de la resistencia palestina, pero también sufrió una represión particularmente severa. El ejército israelí impuso toques de queda prolongados, cerró escuelas y universidades y arrestó a miles de palestinos. En 2005, en una decisión controvertida que dividió la sociedad israelí, Israel se retiró unilateralmente de la franja, evacuando a todos sus colonos y desmantelando sus asentamientos. Esta retirada fue presentada por el primer ministro israelí Ariel Sharon como una medida para mejorar la seguridad de Israel y reducir las tensiones internacionales. Sin embargo, la retirada no significó el fin de la ocupación en términos del derecho internacional. Israel mantuvo el control del espacio aéreo, marítimo y de gran parte de las fronteras terrestres de Gaza.
Esto significa que Israel continuó controlando quién y qué podía entrar o salir de Gaza, incluyendo personas, bienes comerciales, materiales de construcción y combustible. Este control se ejercía a través de un sistema de permisos extremadamente restrictivo que afectaba todos los aspectos de la vida en Gaza. La retirada israelí creó un vacío de poder que inicialmente fue llenado por la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, esta transición no fue suave. La infraestructura dejada por Israel era inadecuada para las necesidades de la población. Y la economía de Gaza, que había dependido del trabajo en Israel y los asentamientos, colapsó repentinamente. En 2006, un movimiento islamista palestino ganó de manera sorprendente las elecciones legislativas palestinas, obteniendo la mayoría de los escaños en el Consejo Legislativo Palestino. Esta victoria electoral fue el resultado de varios factores: la frustración popular con la corrupción y la ineficacia de la Autoridad Nacional Palestina, la prestación de servicios sociales por parte del movimiento islamista, y el deseo de cambio después de décadas de ocupación. La victoria electoral del movimiento islamista creó una crisis política sin precedentes. Israel, Estados Unidos y la Unión Europea se negaron a reconocer el gobierno electo y impusieron sanciones económicas que asfixiaron aún más la economía palestina. Estas sanciones incluían el bloqueo de transferencias de fondos, la suspensión de ayuda internacional y restricciones comerciales adicionales. Un año después de las elecciones, en 2007, el movimiento islamista tomó el control total de Gaza tras violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Esta guerra civil palestina duró varios días y resultó en cientos de muertos y heridos. El control del movimiento islamista sobre Gaza marcó el inicio de una nueva era caracterizada por el aislamiento internacional y el conflicto continuo. Desde entonces, el territorio ha estado sometido a bloqueos internacionales, crisis humanitarias recurrentes y múltiples guerras entre Israel y el movimiento islamista, lo que ha profundizado dramáticamente su aislamiento y el sufrimiento de su población. El bloqueo, impuesto conjuntamente por Israel y Egipto, ha limitado severamente el movimiento de personas y bienes, creando lo que muchos observadores internacionales han descrito como la prisión al aire libre más grande del mundo. Las consecuencias del bloqueo han sido devastadoras para la población civil de Gaza. La tasa de desempleo ha alcanzado niveles récord, especialmente entre los jóvenes, muchos de los cuales no han conocido otra realidad que la del bloqueo. La infraestructura eléctrica, hídrica y sanitaria se ha deteriorado gravemente debido a la falta de materiales de construcción y equipos de mantenimiento. Los hospitales carecen de medicamentos básicos y equipos médicos modernos. La educación en Gaza también ha sufrido enormemente. Aunque la población palestina tradicionalmente ha valorado mucho la educación, las restricciones del bloqueo han limitado el acceso a libros, equipos científicos y oportunidades de intercambio académico. Muchos estudiantes brillantes no pueden continuar sus estudios en el extranjero debido a las restricciones de viaje. Cisjordania, también conocida como la Ribera Occidental, presenta una realidad completamente diferente, pero igualmente compleja. Constituye un territorio de aproximadamente 5.600 kilómetros cuadrados, situado entre Israel y Jordania, al oeste del río Jordán. Su nombre deriva precisamente de su ubicación geográfica con respecto al río Jordán, que históricamente ha sido una frontera natural importante en la región. La topografía de Cisjordania es mucho más variada que la de Gaza, incluyendo montañas, valles fértiles y áreas desérticas. Esta diversidad geográfica ha influido en el desarrollo de diferentes comunidades y economías locales. Las ciudades montañosas como Ramala, Belén y Hebrón tienen características muy diferentes a las comunidades del Valle del Jordán,
que se dedican principalmente a la agricultura. Tras la guerra de 1948, Cisjordania fue ocupada y posteriormente anexada por Jordania en una decisión que fue reconocida solo por unos pocos países, incluyendo Reino Unido y Pakistán. La mayoría de la comunidad internacional consideró esta anexión como ilegal bajo el derecho internacional, aunque Jordania la justificó como una medida necesaria para proteger a la población palestina. La anexión jordana de Cisjordania tuvo consecuencias profundas para la identidad palestina. Jordania otorgó ciudadanía jordana a todos los residentes de Cisjordania, incluidos los refugiados palestinos. Esta decisión creó una situación única en el mundo árabe, donde los palestinos tenían derechos civiles completos en un Estado árabe. Sin embargo, también generó tensiones sobre la identidad nacional y la lealtad política. Durante el período jordano, Cisjordania experimentó un desarrollo económico y educativo significativo. Jordania invirtió en infraestructura, estableció universidades y promovió el desarrollo agrícola. Las ciudades de Cisjordania se integraron en el sistema económico jordano y muchos palestinos ocuparon posiciones importantes en el gobierno y el ejército jordano. Sin embargo, esta integración no eliminó las aspiraciones nacionalistas palestinas. El movimiento nacionalista palestino continuó organizándose en Cisjordania, aunque de manera más discreta que en Gaza. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, mantuvo células activas en las principales ciudades y muchos palestinos de Cisjordania se unieron a los grupos de resistencia. En 1967, al igual que Gaza, Cisjordania fue ocupada militarmente por Israel durante la Guerra de los 6 días. Esta ocupación cambió radicalmente la dinámica política, económica y social de la región. Israel estableció un sistema de administración militar que reemplazó las instituciones jordanas y sometió a la población palestina a un régimen de control directo. La ocupación israelí de Cisjordania fue acompañada por una política sistemática de establecimiento de asentamientos judíos. A diferencia de Gaza, donde los asentamientos fueron relativamente limitados, en Cisjordania se desarrolló una extensa red de colonias judías que fragmentó el territorio palestino. Estos asentamientos fueron establecidos en las colinas más altas y en las áreas con mejores recursos hídricos. Desde entonces, Cisjordania ha estado marcada por una realidad extremadamente compleja, caracterizada por la presencia de más de 130 asentamientos israelíes, considerados ilegales según el derecho internacional. Estos asentamientos albergan a más de 400.000 colonos judíos que viven bajo la protección del ejército israelí. La presencia de estos asentamientos ha creado un sistema de apartheid de facto, donde judíos y palestinos viven bajo sistemas legales completamente diferentes. Los asentamientos están conectados entre sí y con Israel por una red de carreteras que están prohibidas o restringidas para los palestinos. Estas carreteras fragmentan el territorio palestino, creando enclaves aislados que dificultan enormemente la vida cotidiana de los palestinos. Un viaje que debería tomar 30 minutos puede llevar varias horas debido a los checkpoints y las restricciones de movimiento. Además de los asentamientos, Cisjordania está atravesada por una extensa red de controles militares que incluyen más de 500 checkpoints permanentes y móviles. Estos controles afectan todos los aspectos de la vida palestina, desde ir al trabajo hasta visitar familiares o acceder a servicios médicos. Los estudiantes a menudo llegan tarde a la escuela debido a las esperas en los checkpoints, y las ambulancias pueden ser demoradas en emergencias médicas. La situación se complicó aún más con la implementación del sistema de división territorial, resultado de los acuerdos de Oslo en los años 90. Estos acuerdos, que fueron diseñados como una solución temporal para un periodo de transición de 5 años,
Establecieron 3 zonas distintas con diferentes grados de control palestino e israelí. Las zonas A, B y C se convirtieron en una realidad permanente que fragmentó aún más el territorio palestino. La zona A, que abarca aproximadamente el 18% de Cisjordania, está bajo control civil y de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Esta zona incluye las principales ciudades palestinas como Ramallah, Belén, Nablus y Hebrón. Sin embargo, incluso en estas áreas, Israel mantiene el derecho de realizar incursiones militares cuando lo considere necesario para su seguridad. La zona B, que representa aproximadamente el 22% del territorio, está bajo control civil palestino, pero bajo control de seguridad israelí. Esta zona incluye principalmente áreas rurales y pueblos palestinos. La división de responsabilidades entre palestinos e israelíes en la zona B a menudo genera confusión y conflictos de jurisdicción. La zona C, que constituye aproximadamente el 60% de Cisjordania, permanece bajo control total israelí. Esta zona incluye todos los asentamientos judíos, las bases militares, las reservas naturales y las áreas clasificadas como tierras estatales. Los palestinos que viven en la zona C enfrentan restricciones extremas en la construcción, la agricultura y el desarrollo económico. Aunque la Autoridad Nacional Palestina tiene presencia limitada en algunas ciudades, el control efectivo de gran parte del territorio sigue en manos de Israel. Esta realidad ha creado una situación en la que los palestinos tienen autonomía limitada en enclaves urbanos, mientras que Israel controla el territorio, las fronteras, los recursos naturales y la libertad de movimiento. El muro de separación, iniciado por Israel en 2002 durante la Segunda Intifada, ha añadido otra capa de complejidad a la situación en Cisjordania. Este muro, que Israel llama valla de seguridad y los palestinos denominan muro del apartheid, se extiende por más de 700 kilómetros y en muchos lugares se adentra profundamente en territorio palestino. El muro ha separado a familias palestinas, ha aislado a comunidades enteras y ha confiscado de facto miles de hectáreas de tierra palestina. Muchos agricultores palestinos han perdido acceso a sus campos, mientras que otras familias han quedado separadas de sus lugares de trabajo, escuelas y servicios médicos. La Corte Internacional de Justicia declaró en 2004 que el muro viola el derecho internacional, pero Israel continuó su construcción. Jerusalén ocupa un lugar absolutamente central, tanto geográfico como simbólico, en todo el conflicto palestino-israelí. La ciudad santa para 3 religiones monoteístas principales se ha convertido en el símbolo más potente de las aspiraciones nacionales en conflicto. En 1947, la ONU había propuesto sabiamente que Jerusalén tuviera un estatus internacional debido a su significado religioso único para judíos, cristianos y musulmanes. La propuesta de internacionalización de Jerusalén reconocía que la ciudad era demasiado importante para ser controlada exclusivamente por cualquier grupo nacional o religioso. El plan contemplaba una administración internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que garantizaría el acceso libre y equitativo a los lugares sagrados para todos los creyentes. Sin embargo, esta propuesta nunca se implementó debido al estallido de la guerra en 1948. Tras la guerra de 1948, la ciudad quedó dividida de manera traumática. La parte occidental, que incluía los barrios judíos y las áreas más modernas, quedó bajo control israelí. La parte oriental, que incluía la ciudad vieja con sus lugares sagrados más importantes, incluido el Muro de los Lamentos, la explanada de las mezquitas y la iglesia del Santo Sepulcro, quedó bajo control jordano. Esta división física se mantuvo durante 19 años, separando familias y comunidades.
Durante el período de división, Jerusalén Este experimentó un desarrollo limitado bajo la administración jordana. Jordania invirtió en infraestructura básica y servicios, pero la ciudad perdió su importancia económica regional. La población árabe de Jerusalén Este mantuvo sus vínculos culturales y religiosos con el resto del mundo árabe, pero también desarrolló una identidad local específica. La división de Jerusalén duró hasta 1967, cuando todo cambió dramáticamente. Durante la Guerra de los 6 Días, Israel capturó Jerusalén Este y posteriormente la anexó unilateralmente, una acción que no fue reconocida por la mayoría de la comunidad internacional. Esta anexión violó el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, pero Israel la justificó como una reunificación necesaria de su capital histórica. La anexión israelí de Jerusalén Este tuvo consecuencias profundas para la población palestina de la ciudad. Aunque Israel otorgó a los palestinos de Jerusalén Este el estatus de residentes permanentes, no les ofreció ciudadanía automática. Este estatus legal ambiguo creó una situación única donde los palestinos de Jerusalén tienen algunos derechos civiles, pero no políticos, y pueden perder su residencia si se ausentan de la ciudad por períodos prolongados. Israel declara oficialmente a Jerusalén como su capital eterna e indivisible, una posición que ha sido consistente a través de todos los gobiernos israelíes desde 1967. Para Israel, Jerusalén no es solo la capital política, sino también el corazón espiritual y cultural del pueblo judío. Esta posición está respaldada por la mayoría de la población israelí, independientemente de su afiliación política. Por otro lado, los palestinos reclaman Jerusalén Este como la futura capital de su Estado independiente, una posición que cuenta con el apoyo de la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y la mayoría de la comunidad internacional. Para los palestinos, Jerusalén Este no es solo una ciudad, sino el símbolo de sus aspiraciones nacionales y el centro de su identidad cultural e histórica. Esta disputa fundamental convierte a Jerusalén en uno de los puntos más sensibles y volátiles del conflicto, donde la historia milenaria, la fe profunda y la política contemporánea convergen en un terreno tan sagrado como disputado. Los lugares santos de la ciudad son focos constantes de tensión, especialmente la explanada de las mezquitas, Monte del Templo, donde cualquier incidente puede desencadenar violencia generalizada. La demografía de Jerusalén se ha convertido en una preocupación central para ambos bandos. Israel ha implementado políticas para mantener una mayoría judía en la ciudad, incluyendo la construcción de nuevos barrios judíos en Jerusalén Este, restricciones en la construcción palestina y la revocación de permisos de residencia. Los palestinos, por su parte, han resistido estos esfuerzos manteniendo su presencia en la ciudad a pesar de las dificultades. Hoy en día, el término Palestina no designa un Estado plenamente soberano en el sentido tradicional del derecho internacional, pero sí representa una identidad nacional reconocida por más de 130 países y por organismos internacionales como la ONU, donde Palestina tiene estatus de Estado observador no miembro. Este reconocimiento internacional refleja el apoyo global a las aspiraciones palestinas de autodeterminación. El reconocimiento internacional de Palestina como Estado ha sido un proceso gradual que se aceleró en la década de 2010. Países de América Latina, Europa del Este, Asia y África han reconocido formalmente a Palestina como Estado independiente. Sin embargo, este reconocimiento es en gran medida simbólico, ya que Palestina no ejerce soberanía efectiva sobre su territorio reclamado. En 1988, en un momento crucial de la primera intifada, la Organización para la Liberación de Palestina, OLP,
proclamó unilateralmente el Estado de Palestina en una ceremonia histórica celebrada en Argel, Argelia. Esta declaración fue un acto profundamente simbólico que incluyó Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Como territorio del nuevo Estado, aunque sin control efectivo sobre gran parte de estas áreas. La Declaración de Independencia Palestina de 1988 fue redactada por el poeta nacional palestino Mahmoud Darwish y fue leída por Yasser Arafat ante el Consejo Nacional Palestino. El documento hacía referencia a la Resolución 181 de la ONU de 1947 como base legal para la existencia del Estado palestino, aceptando implícitamente el principio de dos estados para dos pueblos. La proclamación del Estado palestino fue recibida con entusiasmo por las comunidades palestinas en todo el mundo, pero también generó esperanzas y frustraciones. Aunque docenas de países reconocieron inmediatamente el nuevo Estado, la realidad sobre el terreno no cambió. Israel continuó ocupando los territorios reclamados por Palestina, y el movimiento nacional palestino siguió operando desde el exilio. Más allá de las consideraciones puramente políticas y legales, Palestina vive intensamente en el imaginario colectivo de millones de personas que se identifican como palestinas dentro y fuera de los territorios ocupados. Esta identidad palestina trasciende las fronteras geográficas y se mantiene viva a través de la cultura, la literatura, la música y la memoria familiar, transmitida de generación en generación. Para estas comunidades dispersas por el mundo, Palestina no es solo un mapa incompleto o una aspiración política abstracta, sino un símbolo poderoso de lucha, pertenencia y esperanza inquebrantable. Los palestinos en el exilio, ya sea en campos de refugiados en países árabes vecinos o en comunidades prósperas en América del Norte y Europa, mantienen vínculos emocionales y culturales profundos con la tierra de sus ancestros. La diáspora palestina es una de las más extensas del mundo, con comunidades significativas en todos los continentes. Estas comunidades han desarrollado instituciones culturales, organizaciones políticas y redes comerciales que mantienen viva la identidad palestina. Los festivales culturales palestinos, las casas de cultura y las escuelas de fin de semana enseñan a las nuevas generaciones sobre su herencia cultural y su historia nacional. La cultura palestina ha florecido tanto dentro como fuera de los territorios históricos. La literatura palestina ha producido autores de renombre internacional como Mahmoud Darwish, Ghassan Kanafani y Zahar Khalife, cuyos trabajos han llevado la experiencia palestina a audiencias globales. La música palestina, desde el dabke tradicional hasta el rap contemporáneo, sirve como vehículo de expresión política y cultural. El bordado tradicional palestino, conocido como tatres, se ha convertido en un símbolo de identidad nacional. Cada región de Palestina histórica tenía sus propios patrones y colores distintivos, y estas tradiciones se han preservado meticulosamente en las comunidades de la diáspora. Las mujeres palestinas continúan bordando estos diseños como una forma de mantener viva su herencia cultural. Aunque las realidades cotidianas en Gaza y Cisjordania difieren profundamente en casi todos los aspectos, ambas regiones forman parte integral de esa Palestina aspiracional que aún no se ha concretado en un Estado plenamente independiente y soberano. Esta aspiración nacional común trasciende las divisiones políticas y geográficas actuales. Los palestinos de Gaza y Cisjordania comparten una lengua común, el árabe palestino con sus dialectos regionales distintivos, una religión mayoritariamente musulmana con significativas minorías cristianas y tradiciones culturales que se remontan a siglos de vida compartida en la misma tierra. Estas similitudes culturales persisten a pesar de décadas de separación física y política. La cocina palestina es otro elemento unificador importante.
Platos como el musahan, el makluba y el knafé son celebrados tanto en Gaza como en Cisjordania, aunque cada región ha desarrollado sus propias variaciones locales. La comida palestina no solo nutre el cuerpo, sino que también alimenta la nostalgia y mantiene las conexiones familiares y comunitarias. Sin embargo, las diferencias entre Gaza y Cisjordania también son innegables y se han profundizado con el tiempo. La población de Gaza es predominantemente refugiada, con más del 70% de sus habitantes descendiendo de familias que fueron desplazadas en 1948. En contraste, Cisjordania tiene una proporción mayor de población nativa, que nunca fue desplazada de sus tierras ancestrales. Estas diferencias demográficas han influido en las perspectivas políticas y las estrategias de resistencia. Los refugiados de Gaza, que perdieron sus tierras originales, tienden a ser más radicales en sus demandas de retorno y menos dispuestos a comprometerse en las negociaciones. Los palestinos de Cisjordania, muchos de los cuales aún viven en sus tierras ancestrales, a menudo están más enfocados en terminar la ocupación y establecer un Estado en las fronteras de 1967. Una de las principales fracturas internas en la política palestina contemporánea es la división profunda y aparentemente irreconciliable entre la Autoridad Nacional Palestina, ANP, y el movimiento islamista que controla Gaza. Esta división no es solo política, sino que refleja diferentes visiones sobre el futuro de Palestina y las estrategias para lograr la liberación nacional. La Autoridad Nacional Palestina, creada como resultado directo de los acuerdos de Oslo en 1994, tiene su sede en Ramallah y administra partes de Cisjordania bajo un sistema de autonomía limitada. La ANP es reconocida por la comunidad internacional como el interlocutor oficial legítimo del pueblo palestino en todas las negociaciones de paz y en los foros internacionales. El liderazgo de la ANP, dominado por el movimiento Fatah, ha adoptado una estrategia de diplomacia internacional y resistencia no violenta. Esta estrategia incluye la búsqueda de reconocimiento internacional del Estado palestino, la presión diplomática sobre Israel a través de organizaciones internacionales y la construcción de instituciones estatales palestinas que puedan servir como base para un futuro Estado independiente. Sin embargo, el control territorial y político de la ANP es extremadamente limitado y su legitimidad ha sido seriamente cuestionada por la falta de elecciones democráticas recientes. Las últimas elecciones presidenciales palestinas se celebraron en 2005 y las últimas elecciones legislativas en 2006. Esta falta de renovación democrática ha erosionado la legitimidad popular de la ANP. Además, la ANP ha sido criticada por la corrupción, la falta de transparencia y la coordinación de seguridad con Israel. Muchos palestinos ven esta coordinación como una traición a la causa nacional, ya que las fuerzas de seguridad palestinas a menudo arrestan a activistas que se oponen a la ocupación israelí. Por otro lado, el movimiento islamista ha gobernado la Franja de Gaza desde 2007, tras un violento y traumático conflicto armado con las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Esta guerra civil palestina duró varios días y resultó en cientos de muertos y heridos, dejando cicatrices profundas en la sociedad palestina. El movimiento islamista surgió originalmente como una organización de resistencia armada contra la ocupación israelí, pero también desarrolló una extensa red de servicios sociales que incluye hospitales, escuelas, universidades y programas de asistencia social. Esta combinación de resistencia armada y servicios sociales le ha dado una base popular significativa, especialmente entre los sectores más pobres de la sociedad palestina. Sin embargo, el movimiento islamista ha sido catalogado como organización terrorista por Israel
Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales. Esta designación ha complicado enormemente cualquier esfuerzo de reconciliación palestina y ha contribuido al aislamiento internacional de Gaza. La rivalidad entre la ANP y el movimiento islamista ha debilitado dramáticamente la causa palestina en múltiples niveles. Esta división institucional impide una estrategia unificada frente a Israel y obstaculiza seriamente las aspiraciones de establecer un Estado palestino viable. Los intentos de reconciliación han fracasado repetidamente debido a diferencias fundamentales sobre el control de las fuerzas de seguridad, la estrategia de resistencia y la relación con Israel. Las diferencias ideológicas entre estos dos movimientos son profundas y aparentemente irreconciliables. Mientras que Fatah es un movimiento secular que acepta el principio de dos estados y está dispuesto a negociar con Israel, el movimiento islamista es una organización religiosa que inicialmente rechazaba el reconocimiento de Israel y promovía la liberación de toda Palestina histórica. Estas diferencias se han manifestado en políticas muy diferentes en Gaza y Cisjordania. En Gaza, el movimiento islamista ha implementado políticas más conservadoras socialmente, incluyendo restricciones en la vestimenta femenina, limitaciones en eventos culturales mixtos y promoción de valores islámicos tradicionales. En Cisjordania, la ANP ha mantenido políticas más seculares y liberales. La división palestina también tiene dimensiones regionales importantes. La ANP recibe apoyo de países árabes moderados como Egipto, Jordania y Arabia Saudí, así como de países occidentales. El movimiento islamista, por el contrario, ha recibido apoyo de Irán, Turquía y Qatar, creando una dinámica de guerra fría regional que complica aún más la situación palestina. Esta situación ha creado una realidad política donde existen efectivamente dos gobiernos palestinos, dos visiones diferentes del futuro, pero un pueblo fundamentalmente dividido geográfica y políticamente. Los palestinos comunes en ambos territorios son los que más sufren las consecuencias de esta división, ya que limita sus oportunidades económicas, educativas y de movilidad. A lo largo de las décadas transcurridas desde la ocupación israelí de 1967, Gaza y Cisjordania han evolucionado en contextos históricos completamente distintos y divergentes, bajo influencias políticas, económicas, sociales y militares que han moldeado sociedades palestinas fundamentalmente diferentes en su estructura, aspiraciones y mecanismos de supervivencia. Aunque ambas regiones forman parte indiscutible del territorio histórico reclamado por el pueblo palestino y comparten una identidad cultural común, sus dinámicas internas cotidianas, sus estructuras de gobierno, sus economías locales, sus sistemas educativos y sus relaciones complejas con el mundo exterior son radicalmente distintas. Esta divergencia no fue accidental, sino el resultado de políticas deliberadas, circunstancias geográficas específicas y respuestas adaptativas diferentes a las presiones externas. La separación física entre ambos territorios, combinada con administraciones diferentes y estrategias de control distintas por parte de Israel, ha creado dos realidades palestinas que, aunque unidas por la historia y la aspiración nacional, operan como entidades prácticamente separadas, con desafíos únicos y soluciones particulares. Gaza ha desarrollado una economía de supervivencia extremadamente precaria bajo el bloqueo internacional, donde el contrabando organizado, la economía subterránea de túneles, el mercado negro de bienes básicos y la dependencia total de ayuda internacional humanitaria han reemplazado completamente las actividades económicas normales y productivas. La población de Gaza, compuesta por más de 2 millones de habitantes, en uno de los territorios más densamente poblados del mundo,
ha desarrollado una mentalidad colectiva de resistencia y supervivencia que se refleja profundamente en todos los aspectos de la vida social, familiar y comunitaria. Las familias han aprendido a adaptarse y vivir con electricidad limitada que funciona apenas unas horas al día, escasez crónica de agua potable que obliga a racionar este recurso vital, acceso extremadamente restringido a bienes básicos como medicinas, materiales de construcción y productos alimentarios que no pueden producirse localmente. Esta situación ha forzado a los habitantes a desarrollar sistemas informales de intercambio, redes de solidaridad comunitaria y mecanismos de supervivencia que incluyen desde la reparación y reutilización extrema de objetos hasta la creación de huertos familiares en espacios mínimos. El sistema educativo en Gaza, a pesar de las limitaciones severas impuestas por el bloqueo y los conflictos recurrentes, ha logrado mantener altos estándares académicos que reflejan la valoración tradicional palestina por la educación como herramienta de liberación y progreso. La población de Gaza es reconocida como una de las más educadas del mundo árabe, con tasas de alfabetización que superan el 95% y una tradición académica que se remonta a décadas de inversión familiar en educación. Sin embargo, esta fortaleza educativa contrasta dramáticamente con una realidad económica devastadora donde los graduados universitarios enfrentan tasas de desempleo que superan el 60%, creando una generación completa de jóvenes altamente educados, con dominio de idiomas extranjeros y conocimientos técnicos avanzados, pero sin oportunidades de empleo que les permitan aplicar sus habilidades o desarrollar carreras profesionales. Esta situación ha generado una frustración social profunda y ha llevado a muchos jóvenes talentosos a buscar oportunidades en el extranjero, contribuyendo a una fuga de cerebros que debilita aún más las perspectivas de desarrollo económico local. Cisjordania, por el contrario, ha logrado desarrollar una economía más diversificada y aparentemente próspera, aunque permanece profundamente dependiente de Israel para el acceso a mercados, importaciones y la ayuda internacional que constituye una parte significativa del presupuesto palestino. Las ciudades palestinas como Ramallah, Belén y Nablus han experimentado un boom notable de construcción y desarrollo urbano que contrasta dramáticamente con la situación de estancamiento económico en Gaza, con nuevos centros comerciales, hoteles modernos, restaurantes internacionales y un sector de servicios en crecimiento. Sin embargo, este desarrollo aparente está constantemente amenazado y limitado por las restricciones sistemáticas de la ocupación israelí, la expansión continua de asentamientos judíos que confiscan tierras palestinas productivas y un sistema de control que puede paralizar la economía en cualquier momento por razones de seguridad. El sistema de permisos israelí constituye una realidad omnipresente que afecta dramática y constantemente todos los aspectos de la vida cotidiana en Cisjordania, creando un estado de dependencia y vulnerabilidad permanente. Los palestinos necesitan obtener permisos especiales y someterse a procesos burocráticos complejos para realizar actividades básicas como viajar entre ciudades palestinas, trabajar en Israel, donde los salarios son significativamente mejores, visitar los lugares santos en Jerusalén que forman parte de su herencia religiosa y cultural, o viajar al extranjero para estudios, trabajo o reuniones familiares. Estos permisos pueden ser denegados arbitrariamente o revocados en cualquier momento por razones de seguridad vagas o por cambios en las políticas israelíes, creando una constante sensación de inseguridad, incertidumbre y dependencia que afecta la planificación familiar, las inversiones empresariales y el desarrollo personal de millones de palestinos.
Gaza vive bajo un bloqueo hermético y asfixiante impuesto desde 2007 y está controlada por el movimiento islamista que ha implementado un sistema de gobierno autoritario, pero sorprendentemente eficiente en la prestación de servicios básicos a una población desesperada. El movimiento ha logrado mantener el orden público y proporcionar servicios esenciales como recolección de basura, distribución de agua, atención médica básica y educación primaria, a pesar del bloqueo devastador, pero esto ha ocurrido a costa significativa de las libertades civiles y políticas fundamentales. La organización ha establecido una estructura administrativa paralela que incluye ministerios, fuerzas de seguridad, tribunales y servicios públicos que funcionan de manera relativamente eficiente, considerando las limitaciones extremas. Sin embargo, esta eficiencia administrativa se combina con restricciones severas en la libertad de expresión, limitaciones en las actividades de la sociedad civil, control estricto de los medios de comunicación locales y una aplicación conservadora de normas sociales y religiosas que afecta particularmente a las mujeres y las minorías. Mientras tanto, Cisjordania está fragmentada de manera compleja entre áreas de autonomía palestina limitada, controladas por la Autoridad Nacional Palestina, y zonas extensas bajo ocupación israelí, directa y permanente. Esta fragmentación territorial y administrativa ha creado una realidad laberíntica y contradictoria, donde los palestinos pueden experimentar autonomía relativa en las principales ciudades como Ramallah, Belén y Nablus, pero enfrentan control militar israelí absoluto en las carreteras que conectan estas ciudades, en todas las fronteras internacionales, en las áreas rurales que constituyen la mayoría del territorio y en las zonas clasificadas como Área C. Esta división crea una situación absurda donde un palestino puede ser arrestado por las autoridades palestinas en una ciudad por un delito menor, pero necesita permisos israelíes para viajar a la ciudad vecina. El resultado es un mosaico territorial donde la soberanía palestina es nominal y limitada, mientras que el control israelí es omnipresente y determinante. Sin embargo, más allá de todas estas diferencias políticas, económicas y administrativas significativas, persiste una identidad palestina común, profundamente arraigada en la memoria histórica colectiva, la cultura compartida que trasciende fronteras y el anhelo común e inquebrantable de soberanía nacional. Esta identidad común se manifiesta vívidamente en la solidaridad espontánea que surge durante las crisis humanitarias o militares, en las tradiciones culturales compartidas que incluyen música, gastronomía, artesanías y celebraciones religiosas, y en la narrativa nacional común sobre la Nakba de 1948 y la experiencia continua de ocupación. Los palestinos de Gaza y Cisjordania comparten los mismos cuentos populares, las mismas canciones tradicionales, los mismos platos típicos y las mismas expresiones idiomáticas, creando vínculos culturales que ninguna división política puede romper completamente. Los palestinos en ambos territorios comparten la experiencia fundamental y traumática de la ocupación militar extranjera, aunque ésta se manifieste de maneras diferentes según la ubicación geográfica y las circunstancias locales específicas. Comparten también el trauma colectivo profundo del desplazamiento forzado, la pérdida sistemática de tierras ancestrales, la fragmentación familiar causada por restricciones de movimiento y la incertidumbre constante sobre el futuro. Estas experiencias compartidas de dolor, resistencia y supervivencia han creado vínculos emocionales y culturales extraordinariamente fuertes que trascienden completamente las divisiones políticas actuales y las rivalidades institucionales. Las familias palestinas,
mantienen conexiones a través de las fronteras mediante redes sociales, matrimonios entre territorios, intercambio de estudiantes y una solidaridad que se activa inmediatamente durante las crisis. Palestina, como concepto político y cultural omniabarcante, no es simplemente una entidad geográfica específica con fronteras definidas, sino también una construcción política compleja y una realidad emocional profundamente arraigada que une a millones de personas dentro y fuera de sus fronteras históricas disputadas. Esta identidad palestina se ha fortalecido paradójicamente a través de la adversidad continua, la dispersión geográfica forzada y la resistencia cultural persistente que ha mantenido viva la llama nacional durante más de 7 décadas. La experiencia del exilio, lejos de debilitar la identidad palestina, la ha globalizado y fortalecido, creando una diáspora activa y comprometida que mantiene vínculos culturales, políticos y económicos con la patria. Los palestinos en Estados Unidos, Europa, América Latina y otros países árabes han creado instituciones culturales, organizaciones políticas y redes comerciales que mantienen viva la causa palestina en el escenario internacional. La identidad palestina se expresa de manera rica y multifacética a través de símbolos nacionales reconocibles como la bandera palestina, con sus colores panárabes, el himno nacional que evoca la tierra y la libertad, y emblemas culturales profundamente significativos como la kufiyya tradicional, que se ha convertido en símbolo internacional de resistencia, y el olivo milenario, que representa la conexión ancestral inquebrantable con la tierra sagrada. Estos símbolos han adquirido significados políticos y emocionales que trascienden completamente su función original, convirtiéndose en vehículos de expresión nacional y resistencia cultural. La kufiyya, originalmente un pañuelo práctico para protegerse del sol y la arena, se ha transformado en un símbolo global de solidaridad con la causa palestina. El olivo, que crece lentamente pero vive durante siglos, simboliza la paciencia palestina y la conexión eterna con la tierra, incluso cuando los árboles son arrancados por bulldozers. Pero esa unidad simbólica poderosa contrasta marcada y dolorosamente con una realidad política fragmentada y disfuncional, marcada por la división institucional irreconciliable, el conflicto interno destructivo y la ausencia persistente de una solución definitiva al conflicto con Israel. Esta contradicción fundamental entre la unidad cultural evidente y la división política paralizante es una de las tragedias centrales y más frustrantes de la experiencia palestina contemporánea. Los palestinos pueden llorar juntos durante las tragedias, celebrar juntos sus tradiciones culturales y compartir la misma nostalgia por la tierra perdida, pero no pueden ponerse de acuerdo sobre una estrategia política unificada o sobre quién debe representarlos en las negociaciones internacionales. Esta paradoja ha costado a los palestinos oportunidades históricas y ha debilitado su posición en un momento crucial de su lucha nacional. La división política palestina ha tenido consecuencias devastadoras y de largo alcance que van mucho más allá de la mera competencia por el poder político o las diferencias ideológicas superficiales. Ha debilitado dramáticamente la posición negociadora palestina frente a Israel en todos los foros internacionales. Ha confundido y frustrado a la comunidad internacional sobre quién representa legítimamente al pueblo palestino en su conjunto, y ha dividido trágicamente a las familias palestinas entre diferentes lealtades políticas que a veces se convierten en rivalidades irreconciliables. Los donantes internacionales no saben a quién entregar la ayuda.
Los mediadores internacionales enfrentan la dificultad de negociar con múltiples representantes palestinos que se contradicen entre sí, y los palestinos comunes sufren las consecuencias de esta fragmentación en forma de servicios duplicados, recursos desperdiciados y oportunidades perdidas. Los intentos repetidos de reconciliación palestina han fracasado sistemáticamente debido a desacuerdos fundamentales e irreconciliables sobre cuestiones básicas como el control unificado de las fuerzas de seguridad, la gestión coordinada de las fronteras con Israel y Egipto, la distribución equitativa de recursos limitados y la estrategia nacional unificada frente a Israel y la comunidad internacional. Cada intento de reconciliación, respaldado por mediadores árabes e internacionales, ha generado esperanzas genuinas entre la población palestina que luego se han visto repetidamente frustradas por la realidad implacable de las diferencias irreconciliables entre facciones que parecen más comprometidas con sus posiciones particulares que con la unidad nacional. La diferencia entre la Franja de Gaza, Cisjordania y Palestina no es simplemente una cuestión académica de mapas o fronteras políticas abstractas. Es un reflejo directo y doloroso de un conflicto histórico no resuelto, de decisiones políticas traumáticas, guerras devastadoras y aspiraciones nacionales repetidamente frustradas a lo largo de más de 7 décadas. Entender estas distinciones complejas es absolutamente esencial para comprender por qué la paz sigue siendo tan esquiva y aparentemente inalcanzable en Oriente Medio, y por qué millones de palestinos siguen viviendo en condiciones precarias entre la ocupación militar, el bloqueo económico y la división política interna. Estas no son solo estadísticas o conceptos abstractos, sino realidades vividas por familias reales que han conocido pocas generaciones de paz. Mientras el mundo debate posibles soluciones y los líderes políticos negocian acuerdos en salas diplomáticas en Gaza y Cisjordania, la vida cotidiana continúa bajo tensión constante, pero también con una resistencia notable, esperanza persistente y una resiliencia humana extraordinaria que ha permitido a las comunidades palestinas mantener su identidad y dignidad. Las madres palestinas continúan criando a sus hijos con historias de la tierra perdida. Los agricultores siguen cultivando olivos centenarios que conectan el presente con el pasado. Y los estudiantes persiguen la educación como una forma de resistencia y preparación para un futuro mejor. Esta vida cotidiana, llena de pequeños actos de resistencia y esperanza, es tanto o más importante que los grandes gestos políticos. La historia de estos territorios disputados no está escrita en piedra inmutable, sino que sigue en desarrollo activo, siendo moldeada continuamente por las decisiones del presente y los deseos profundos de un pueblo que, a pesar de todas las adversidades y divisiones, aún sueña colectivamente con una patria unificada y libre. Las nuevas generaciones de palestinos, nacidas bajo la ocupación y el bloqueo, están desarrollando nuevas formas de resistencia y expresión. A través de las redes sociales, el arte, la música y el activismo internacional están llevando su causa a audiencias globales y construyendo solidaridad internacional de maneras que sus padres no podían imaginar. Comprender estas diferencias complejas entre Gaza, Cisjordania y Palestina no resuelve mágicamente el conflicto, pero representa un paso absolutamente necesario para poder mirar con claridad y realismo hacia cualquier futuro posible. Solo a través de esta comprensión profunda pueden los observadores, los políticos y los ciudadanos del mundo desarrollar políticas y perspectivas que realmente contribuyan a una solución justa y duradera. El futuro de Gaza, Cisjordania y Palestina permanece incierto, pero la determinación del pueblo palestino de mantener su identidad y aspiraciones nacionales parece inquebrantable.
Ya sea a través de la diplomacia, la resistencia pacífica o la persistencia cultural, los palestinos continúan luchando por su lugar en el mundo y por el reconocimiento de sus derechos fundamentales como pueblo. Gracias por acompañarnos en este recorrido exhaustivo por una de las situaciones más complejas del mundo contemporáneo. Si este análisis profundo te ha ayudado a entender mejor la realidad palestina, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos educativos. Comparte en los comentarios qué otros temas geopolíticos te gustaría que exploremos con esta misma profundidad. Tu engagement nos ayuda a seguir creando contenido de calidad que educa e informa. Hasta la próxima entrega.